Aleluya. Si es necesario, prendan las luces, por favor. Nos quedamos en el capítulo número 9. No están, no tienen número de página las hojas, pero hoy vamos a continuar con este capítulo y Dios bendiga a los que nos escuchan. Amén. Y bueno, vamos a introducirnos en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Amén. Nosotros, por la revelación de las Sagradas Escrituras, no por invento de hombres, sino por la revelación de las Sagradas Escrituras, reconocemos y sabemos que hay una batalla espiritual, una lucha espiritual. Amén. Por la revelación de la palabra sabemos que el creyente, el cristiano, el que ha recibido a Cristo Jesús, tiene tres enemigos que están continuamente acechándolo para hacerlos tropezar. ¿Cómo se llaman esos enemigos? La carne. ¿Cuál es el otro? Son tres enemigos. Uno es la carne. ¿Cuál es el otro? El mundo. ¿Y cuál es el otro? Y el diablo. Esos son los tres principales enemigos del creyente. Amén. La carne, el mundo y el diablo. Amén. Y desde mi humilde opinión, creo que la lucha más grande es la carne. Amén. Porque es en nuestra carne donde tenemos las batallas más grandes, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver lo que es este aspecto espiritual, porque es necesario. Nosotros hemos estado viendo en estos días pasados, ¿verdad?, lo que son las emociones, lo que genera el rechazo, la amargura, la falta de perdón, etcétera, cosas que pueden quedarse en el corazón, pero también hay un campo espiritual donde hay una influencia diabólica. Amén. Y hoy vamos a entrar donde dice la pregunta: ¿carne o demonio? Vamos a ver ¿a qué vamos a combatir? Es importante que sepamos identificar si la lucha que estoy teniendo en este momento es una lucha con mi carne o es una lucha espiritual que tiene que ver con una influencia demoníaca. Amén. Porque es importante que nosotros logremos identificar para tener victoria. Lea conmigo, dice: el remedio para vencer la carne es la crucifixión de la carne. Eso quiere decir el sometimiento de nuestra carne, algo voluntario. Amén. Dice: nuestro viejo hombre ha sido crucificado. El apóstol Pablo dijo que había sido crucificado con Jesús. A través de toda la Biblia se nos enseña qué hacer con nuestra vieja naturaleza, con el hombre viejo. Y esto es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día. Esta es la fórmula para crucificar la carne. Amén. La carne, esta es la fórmula: negarnos a nosotros mismos. Crucificar la carne todos los días. Amén. Esta es la fórmula para la carne. Viene ahí Romanos 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El siguiente versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿dónde? En la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ok, ahí vamos a detenernos. Entonces, la manera de vencer la carne es sometiéndola, es crucificándola. Amén.
los deseos de la carne. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar con algo bien sencilla. ¿Alguna vez alguien aquí se ha puesto a dieta? Sí, algunos de nosotros, ¿verdad? Y supongamos que su dieta tiene que ver con no consumir grasas, carnes rojas o no sé. Y le invitan a usted a comer a un restaurante. Bueno, algo más accesible, una taquería, ¿verdad? Pero usted está a dieta, pero no le quiere hacer el desplante a las personas que le invitaron. Y ellos se piden unos tacos suizos, unas gringas, unos tacos de asada, o si va a cierta taquería donde venden tacos de chicharrón carnudo o de cuerito, y usted los tiene ahí. Y usted puede pedir una orden de tacos, pero usted está a dieta. ¿Qué hace? Usted decide si rompe la dieta o se determina a llevar a cabo su dieta. Y dice, no importa que me pongan aquí un plato de tacos, yo decido pedirme mi ensaladita. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Se está sometiendo la carne. Entonces, para aquellos problemas de nuestra carne es el someternos. Aunque el diablo te ponga la tentación y aunque estés rodeado de tentación, tú tienes esa responsabilidad de someter tu carne. Si hace rato me pasó algo con mi esposa, fuimos al centro a comprar algo que necesitábamos para la casa y ahí en la esquina de Matamoros e Independencia nos paramos, un taxi se iba metiendo, ya sabe que los taxis donde quiera se paran y todo, y estaba haciendo señas y unos iban a pasar y él se iba y se mete un motociclista y la cuestión es que yo me paro cuando se me hace la moto así, dije, le saqué muy de golpe el clutch, se me apagó y eso fue lo que pasó por mi mente y nunca me di cuenta que me habían pegado para atrás un coche, le pegó a la llanta. Entonces yo pude haberme bajado y haberme exasperado y haberle dicho muchas cosas. Pero no lo hice porque no me pasó absolutamente nada. Yo estaba en mi derecho de hacerlo, pero decidí no hacerlo. Similar cuando usted quizás tiene una desaveniencia en su casa. Usted puede exasperarse, enojarse, gritar y darle libertad a la carne, o usted determina someter su carne. Porque ese es un asunto de la carne. ¿Me explico? Vamos a ver en este momento identificar cuándo es la carne o cuándo es un demonio. Amén. Entonces, la carne se somete a través de la crucifixión, crucificar el viejo hombre. ¿Me explico? Entonces, es así como se vence la carne, decir, no, ¿quién vive ahora en nosotros? Según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, ¿quién vive en nosotros? Cristo Jesús. ¿Lo sabemos, sí o no? Ahora, cuando usted está en una situación difícil, usted tiene que recordar esto, que Cristo vive ahora en usted. Ahora, mi pregunta es, ¿Cristo actuaría como usted actúa? Entonces, si Cristo no está actuando en usted, ¿quién está actuando en usted? No. Vamos a ver si es el enemigo, vamos a ver si es. ¿Sabe? Porque a veces nosotros le echamos la culpa al enemigo y no nos hacemos responsables de nuestros actos. Ay, el diablo me tenía, el diablo ni siquiera andaba cerca ahí. Porque una de las cosas que no tiene el diablo no es omnipresente. ¿Alguien sabe lo que es omnipresente? Y ese atributo solamente lo tiene Dios. El diablo no es omnipresente. El diablo no está en todos lados. El único que puede estar en todo momento es Dios. El diablo no puede enviar demonios, sí, tiene una organización. Pero el diablo no. Entonces a veces nosotros culpamos al diablo y el diablo anda allá por Alaska, allá por Alemania, a lo mejor fastidiando la vida de alguien más.
pero aquí nos ganó nuestra carne, porque no la sometimos. Y el diablo se llega a quejar allá con Dios y dice, mira, tu hijo me está echando la culpa, yo ni siquiera le hice nada. Entonces nosotros debemos de identificar, ¿para qué? Para no estar fracasando en nuestra vida espiritual. ¿Qué es fracaso? Derrota. Somos derrotados porque a veces no sabemos identificar qué es lo que debemos combatir, si nuestra carne o una influencia demoníaca. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿cómo se vence la carne? Sometiéndola. Amén. Ahora vamos a ver el remedio contra quiénes. Contra los demonios. Dice, hay algunos creyentes que han, ¿qué? Ayunado, orado, atado, reprendido, clamado y no han obtenido ningún resultado. Han crucificado la carne, pero todavía dentro de ellos tienen, ¿qué? Deseos compulsivos que los llevan a hacer lo malo. ¿Alguien me puede decir qué es compulsivo? ¿Qué será un deseo compulsivo? Que no se puede detener. Dice, hay algunos que todavía tienen estos deseos compulsivos que lo llevan a hacer lo malo. Dice, es algo que está fuera de su control, en su mente, en su cuerpo, en sus emociones y en sus áreas sexuales. El remedio contra los demonios es ¿qué? Expulsarlos y echarlos fuera. Pero como a muchos se les ha enseñado que ningún creyente puede estar ¿qué? Y que cuando recibe a Cristo, en ese mismo momento es libre de todo, siguen por mucho tiempo arrastrando cosas del pasado que los controlan y los suprimen. Hay creyentes tratando de crucificar ¿qué? Por los demonios, cuando más bien deberían ¿qué? Expulsarlos. Otros están tratando de echar demonios fuera, cuando en realidad es un problema de la carne. Ve cómo a veces hay un desconocimiento de qué es lo que debemos de combatir. Dice que hay algunos que están echando fuera demonios cuando el problema es su carne, y algunos están pensando que es la carne cuando hay una influencia demoníaca en su vida que los impulsa a realizar cosas malas. Amén. Esto es decir, pecado. Entonces, por eso debemos de saber. Dice, el remedio para vencer la carne o el viejo hombre es la crucifixión. Y el remedio para vencer los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Aleluya. Viene aquí una pregunta. ¿Puede un creyente estar por estar poseído? Por supuesto que un creyente ¿qué? No puede estar poseído. ¿Por qué? Ya que el Espíritu Santo vive dentro de la persona y el maligno no la puede tocar. El Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio, pero sí, la palabra del Señor habla que un creyente puede darle lugar al enemigo con sus... Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Ojo. Dice que un creyente no puede estar endemoniado. ¿Cuál es la razón? Porque el Espíritu Santo vive en él. Ahora, seamos claros y honestos. Un cristiano verdadero, un cristiano que busca la presencia del Señor, un cristiano que se empapa de la palabra, que ora, que ayuna, que alaba, ese cristiano está lleno del Espíritu Santo. Pero dice el siguiente, dice, pero hay creyentes que le dan lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Ahí en Efesios 4:26 creo. ¿Alguien lo puede leer? No, lea Efesios 4:26. Búsquenlo en su Biblia, Efesios 4:26.
Dice, airaos. Airaos. ¿Qué será airarnos? Enojarnos, dice. Pueden enojarse. ¿Pero qué? Pero no pequen. ¿Qué más dice el texto? Ni deis lugar al diablo. O sea, en tu carne tú puedes enojarte. Pero lo que no es correcto es pecar a través de ese enojo, porque si tú lo haces de una manera desmedida, puede que le estés dando lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo podría un enojo darle lugar al diablo en nuestra vida? ¿Cómo cree usted que un enojo en su vida le puede dar lugar al diablo en su corazón? ¿Qué pasa cuando una persona está enojada? Dice cosas, maltrata, ¿qué más? Insulta, ¿qué más? ¿Qué más pasa con una persona que está enojada? Maldice. Usa palabras deshonestas. Puede golpear. Ahora, imagínese a un creyente, hombre o mujer, guardándose de no beber, pero no controla su enojo. Puede que esté cuidándose en no caer en la tentación de beberse una cerveza, pero ese enojo le está dando lugar en su corazón. ¿A quién? Al diablo. Y ese lugar en su corazón, desde ahí el diablo va a empezar a influenciar cada vez más sobre su vida. Sin que se dé cuenta, ese joven, señorita, hombre o mujer, le ha dado lugar al diablo en su corazón. Y si no sabe que eso le dio un acceso al diablo, puede que esté tratando de crucificar la carne, pero sin darse cuenta hay una influencia demoníaca. Que eso necesita echarlo fuera de su vida. ¿Me explico? Dice, sigamos leyendo. Cuando un creyente camina en obediencia al Señor y no le da lugar al enemigo, éste no puede hacer nada en su contra. Ahora, si la persona, ¿qué hace? Cede un poco de ¿qué? Para que él opere, le está dando derecho legal. ¿Qué le está dando? Es como si usted le dejara vivir a alguien en su casa que no es de su familia. A usted, al consentirlo, usted le está dando derecho legal de vivir en su casa. ¿Me explico? Le está dando un permiso. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que le dan permiso al enemigo en nuestra vida, él se va a meter. Y por eso es importante identificar contra qué estamos luchando. Amén. Sigamos leyendo. Dice, él no tiene poseída nuestra vida. Ojo, no está endemoniado. Muchos hicieron, vaya, pensé que estaba endemoniado. Dice, él no tiene poseída nuestra vida, pero tiene ¿qué? Un pequeño rincón desde ese terreno. ¿Qué hace? Y envía ¿qué? Pasiones desordenadas, envidias, que oprimen al creyente trayéndole. Amén. Dice que desde ese lugar que se le dio, desde ahí empieza a enviar deseos, pensamientos a la vida del cristiano. Si un cristiano no identifica que tiene ahí una influencia demoníaca en su vida y no lo echa fuera, ese demonio le va a estar enviando cada vez más deseos. ¿Por qué? Porque legalmente le dio un lugar. Si usted o yo hicimos algo
que le dio derecho legal al enemigo a entrar en nuestro corazón, ustedes y yo tenemos que echarlos fuera de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿De qué manera? La vez pasada vimos, se le puede dar acceso al enemigo de muchas formas. Escuchando música que no es agradable a Dios, el enojo, la ira, ¿sí? Viendo cosas que no son lícitas que un cristiano vea, practicando cosas que un cristiano no debe practicar. ¿Me explico? Y entonces nuestra responsabilidad es expulsarlos de nuestra vida. Eso significa que usted está enchamucado. Pero puede que usted le haya dado un cierto lugar en su corazón al enemigo. Y si usted lo deja ahí, se va a ir adueñando cada vez más de su vida. ¿Me explico? Desde ahí le va a empezar a bombardear con pensamientos, con deseos, con impulsos. ¿Por qué? Porque no lo ha echado fuera. Porque mientras ustedes o yo no los echemos fuera, ellos tienen el derecho legal porque nosotros les abrimos la puerta. Y nosotros tenemos que sacarlos. ¿Me explico? Vamos a ver otro aspecto. No sé si estamos bien hasta acá. Amén. Habla ahí de pactos directos e indirectos. Dice, en muchas ocasiones se han hecho pactos con el enemigo, tales como votos secretos de la masonería, Rosacruz, promesas y votos a imágenes, practicando así la idolatría, la magia, la santería, el vudú, la meditación trascendental y ¿qué más? El yoga. Debido a que nunca hemos renunciado a esos pactos y prácticas que son del enemigo, el demonio sigue con el derecho ¿qué? En nuestra vida. Ningún creyente puede estar poseído, pero sí puede ser ¿qué? O influenciado por espíritus inmundos, y esto ocurre cuando le hemos abierto las puertas y le hemos dado ¿qué? Para influenciar nuestro diario vivir. ¿Qué es influencia? ¿Qué es lo mismo una influencia que una manipulación? Influencia, manipulación y posesión. ¿Qué es una influencia? Puede ser como enseñar algo, buscar cómo engañar, porque la manipulación es muy diferente, pero la influencia es que es muy sutil, que no te estás dando cuenta que te están dirigiendo hacia un punto. No sé si me explico. La influencia es una manipulación sutil, que no te dice abiertamente lo que tienes que hacer, pero poco a poco te está llevando a hacer eso. Dice, un creyente no está poseído, pero sí puede que esté influenciado. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué pecamos ante Dios? ¿Es un deseo de nuestra carne o acaso será una influencia demoníaca en nuestra vida? ¿Cuál será tu batalla en este momento? ¿La carne o el demonio? ¿Qué es lo que te lleva a pecar? ¿Qué es lo que te lleva a hacer lo que no es agradable a los ojos de Dios? ¿Tu carne o una influencia demoníaca? Porque es necesario identificarlo para vivir en victoria. ¿Me explico? Ahora,
¿Por qué es importante esto saberlo? Porque muchas veces nosotros buscamos consejería. La consejería no es mala. La consejería es buena. Busca la consejería de tus pastores, de gente madura en el Señor. Pero si el problema es que hay una influencia demoníaca en tu vida porque le has dado un derecho legal a ese espíritu, solamente con que tú tienes que saberlo para que lo expulses de tu vida. ¿Me explico? Porque si yo le di entrada, yo tengo que sacarlo de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que estar oprimido e influenciado por espíritus inmundos ocurre cuando le hemos abierto las puertas. Si has estado consumiendo música secular, consciente, eso le puede abrir una puerta al enemigo en tu vida. ¿Sí? Si has visto contenido que no es agradable, como contenido pornográfico, estamos hablando en la realidad. Si tú dijiste, no, nada más voy a ver tantito, pastor, ¿qué son 5 minutos? Pues con tan solo los 5 minutos ya le abrieron la puerta al enemigo. ¿Sí? O sea, debemos examinar cuál es la causa que me está llevando a mí a fallarle a Dios. Porque si no son los deseos de la carne, entonces hay una influencia demoníaca. Y si yo sé que no he abierto puertas, que realmente me he cuidado delante de Dios, entonces debo de saber que es una situación de mi carne, la cual tengo que someter en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante. Dice, cuando hablamos de posesión, nos referimos ¿a qué? Adueñarse de alguien en espíritu, alma y cuerpo. Es estar completamente ¿qué? Controlado por demonios. Esto aplica ¿a quiénes? A los inconversos. Sin embargo, la opresión implica influencia para ¿quiénes? Vemos, por ejemplo, cómo fue influenciado Pedro en un instante. Su pensamiento fue cargado de compasión en la carne para que Cristo no sufriera la muerte de cruz. Detrás de ese espíritu, ¿de qué? Estaba Satanás tratando de disuadir a Jesús para que desistiera de ir a la cruz. A Pedro aún no se le habían abierto los ojos espirituales para entender la obra gloriosa del Cordero de Dios. Por tal motivo razonó y reaccionó según ¿qué? De ahí en adelante, Satanás le ciega el entendimiento a tal punto que llega a negar 3 veces consecutivas. ¿A quiénes? A Cristo. Solo es libre de esa influencia cuando Cristo lo mira con compasión y el Espíritu Santo le da convicción de pecado y arrepentimiento. Y dice la palabra que lloró ¿cómo? El enemigo puede influenciar y oprimir la mente de un creyente. Por eso la palabra nos exhorta ¿a qué? En el espíritu, ¿para qué? Cerrémosle las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿A quién? Al enemigo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando le dijo Pedro a Jesús que no fuera, para que no fuera crucificado. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no se había percatado que había una influencia demoníaca. Pedro no estaba poseído. Una cosa es la posesión. El que estaba poseído por demonios fue el endemoniado gadareno. Yo no sé si usted ha visto una persona poseída por demonios, pero es una persona que no tiene control de su cuerpo. ¿Sí? Ahora, Pedro no estaba poseído, pero sí estaba influenciado. Entonces, hay creyentes que no están poseídos, pero sí están influenciados. ¿Por qué? Porque le han abierto puertas al enemigo.
Y a veces no se dan cuenta que el enemigo les dice, no vayas hoy a la iglesia, mejor quédate en la casa a descansar. ¿Sí? Mira que el día está muy soleado, ¿para qué vas? ¿Me explico? No está poseído, pero sí está influenciado. Ay, mira, ya se te hizo tarde, ¿para qué vas? Se van a burlar de ti, no te da vergüenza y ya está. No está poseído, pero sí está. ¿Y qué cree que hace ese creyente? Le hace caso. Y el creyente le pregunta, hermano, ¿por qué no? Ay, que esta carne, hermano. No, no es tu carne, hay una influencia. Que si no sabes identificar, te va a estar influenciando, bombardeando. Y el profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahorita voy a trocar otro punto, pero les voy a ir adelantando un poco. Aleluya. Hay influencias demoníacas que el creyente le ha abierto puertas al enemigo. Ahora, por más que vaya a consejería, a terapias, si es un problema de influencia demoníaca, el remedio es otra cosa. ¿Me explico? Conozco a creyentes que han recorrido todas las iglesias pidiéndole consejo a cada pastor de cómo cambiar su vida. Y hay pastores que les han dado excelentes y extraordinarios consejos, pero ellos no se han dado cuenta que están bajo una influencia demoníaca. Que lo que necesitan es una liberación en su vida. Expulsar esos demonios de su vida. ¿Me explico? Por eso es bien importante, por eso el profeta Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sabe y pierde. Están tratando de combatir a un enemigo del cual no conoce. Están tratando de someter la carne cuando hay una influencia demoníaca. ¿Sí? O están tratando de echar fuera demonios cuando es un problema de la carne. ¿Para cuál es nuestra batalla hoy en día? ¿Con qué estoy batallando? ¿Con mi carne o con un demonio? Amén. ¿Con qué estoy batallando? ¿Con qué estoy lidiando? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, amada iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Puede un cristiano estar poseído por demonios? ¿Un verdadero cristiano? No. Pero un cristino sancochadón, ese es muy probable que hasta una legión tenga. Sí, y a veces ni cuenta se dan. La vez pasada les compartí acerca de, hay dos demonios que tienen un nombre, y esto es del aspecto espiritual, pero yo les compartía de un caso que vivimos hace muchos años allá en Cancún, de una mujer que estaba embarazada, que no estaba embarazada, la ciencia le llama embarazo psicológico, pero este embarazo vino por causa de que en las noches ella tenía sueños con un varón. En sus sueños se presentaba un hombre con el cual tenía ella intimidad. Su espíritu se ligó tanto de ella que le gustaban esos sueños. Estos dos demonios tienen nombres, les han asignado nombre. A veces este demonio viene en forma de hombre y influye sobre las mujeres, y a veces viene en forma de mujer para influir sobre los hombres. Incubo y súcubo se llama el otro. Entonces, si un hombre o una mujer cristiano tiene este tipo de sueños y los toma como sueños a la ligera y no los reprende y los consiente, ¿sí? Porque esos espíritus lo que vienen a traer es una contaminación. Entonces les va a estar abriendo las puertas. Y ahí va a haber una influencia. Y va a decir, pastor, yo no sé por qué pasa una mujer y mi cuello se voltea solito a ver la mujer.
esta carne, pastor. No, no, no. Lo tuyo no es un problema de carne. Lo tuyo es un problema de influencia demoníaca. ¿Me explico? Entonces, si no sabe qué va a combatir, por eso va a estar fracasando. Va a estar pecando. Amén. ¿Sí, hermana, iba a hacer una pregunta? Pero mi pregunta es, si no siempre los demonios se van a manifestar, o sea, si una persona poseída, que dice usted como sabemos cómo reacciona, ¿no? Y si el creyente tiene demonios, no siempre se van a manifestar así. Mire, todo empieza con una influencia. Puede haber una influencia, una opresión demoníaca y una posesión. Son cosas diferentes. La influencia es algo que está todavía fuera. No está dentro, sino que desde cierta forma está influyendo. No tiene control completo, pero sí le insinúa a través de pensamientos y que él actúe por cuenta propia. No sé si me explico. O sea, ese espíritu empieza a influenciarle, empieza a enviarle pensamientos, deseos, o empieza a despertar sus deseos. No lo obliga a actuar, pero sí lo está influenciando. ¿Sí? Ya cuando una persona está poseída, esto significa que el demonio ha tomado control de su vida, de su alma. Este demonio puede manifestarse y se manifiestan cuando la presencia de Dios es fuerte. Entonces empiezan ahí. Hay niveles de posesión variadas en muchas personas, ¿sí? Pero en muchas veces los demonios, y vamos a ir poco a poco, los demonios a veces se esconden e influyen sobre la vida de cristianos para no tener contacto con la presencia de Dios. ¿Qué hace un demonio influyendo? Si quiere poseer a una persona, a un cristiano, lo primero que va a hacer es influir en su vida para apartarlo del redil. Porque si sabe que si tiene contacto con el fuego del Espíritu Santo, ¿qué cree que va a pasar? Se tiene que ir y va a ser descubierto. ¿Me entiende? Entonces, cuando un espíritu inmundo quiere tomar posesión de alguien, de un cristiano, va a empezar a influir. Lo primero que va a influir es en su relación con Dios. Lo va a marginar de la comunión con Dios, para ir tomando más control de su vida en más áreas todavía. Porque recuerde que donde está la presencia del Señor, los demonios no pueden estar. Así dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, dice, ¿o qué concordia hay entre la luz y las tinieblas? O sea, si un cristiano se mete en el fuego, busca a Dios, va a estar lleno y el demonio no va a poder tener espacio. Pero si ese cristiano le empieza a dar lugar y en vez de cuidar su comunión con Dios, permite que el espíritu inmundo lo vaya influenciando, lo primero que va a hacer es marginarlo, lo va a apartar de la oración, lo va a apartar de la palabra, lo va a apartar de la comunión en la iglesia. Y cada día más ese demonio va a influir más en más áreas de su vida. Y cuando venga a darse cuenta, volvió a su vida pasada. Y mucha gente dice, pastor, pero es que yo he intentado ir varias veces a la iglesia. Sí, pero lo tuyo no es un problema de carne, lo tuyo es un problema demoníaco. No sé si me explico. Pastor, y eso hace a que la persona, si no es creyente, está así que dice que no, y empieza a alejar hasta de la familia. Sí, sí, los alejan.
Entonces, hablamos de una persona creyente y un no creyente también. Hay un caso en Estados Unidos de una mamá que dejó a su bebé en el cuarto, creo que en 8 meses, ¿no? Más o menos. Y la dejó ahí y ya se fue de vacaciones. Y la dejó encerrada, después de 10 días que tuvo el bebé solo ahí. Pero dice que ella en la explicación dice que ella no sabe por qué lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una influencia y la ciencia la va a querer estudiar, va a decir algún desorden psicológico, pero hay cosas que no son de este mundo terrenal, es espiritual. Me explico, y es por eso bien importante saber con qué estamos lidiando. ¿Sí? Bueno, va a llegar un punto que vamos a tocar en este manual, sí vamos a tocar la esquizofrenia, creo, ¿verdad? Porque hay bases o hay evidencias del aspecto físico que puede darse una cuestión por un golpe, por algo, y que puede alterar algo que tiene que ver con el sistema y por un golpe, un accidente o algo, pero hay cosas que vienen no precisamente de causas físicas, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber, durante mucho tiempo la iglesia trató de manera, vamos a llamarlo así, en su corazón, en su compasión, de forma incorrecta a los que tenían esquizofrenia, porque algunos de ellos no era por espíritus inmundos. Hoy en día esa área ha crecido, hay un campo de investigación dentro del ámbito cristiano para ayudar a la gente que padece con la esquizofrenia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a decir otra cosa. En la Biblia habla de un joven que caía al fuego, un joven que sufría de ataques epilépticos. ¿Sí lo han leído en la Biblia? Que llevaba el papá y dice que a veces llegaba ese espíritu y lo tiraba al fuego y a veces lo tiraba en el agua. Y durante muchos años la iglesia pensó que todo el que padecía ataque epiléptico estaba endemoniado. Y no era así. Algunos sí tenían problemas, por ejemplo, un tumor que oprimía, ¿cierto? Y hacía que se comportara de esa manera, porque yo estuve presente en un caso particular. Entonces, vamos a ir poco a poco, hermana, para saber identificar precisamente, ¿sí? Porque entendemos que hay personas que tienen problemas emocionales ocasionados por influencias demoníacas, a veces puede ser ocasionado por un accidente. Y nosotros no podemos, voy a utilizar esta palabra, estigmatizar todo y atribuírselo todo a los demonios, sino que sí debemos de ser nosotros sabios. Sí, sí hay, no puede, hay. Pero una de ellas estaba mal. Bueno, andaba, iba a la iglesia, había días que estaba todavía, digamos, tranquila, pero había días que se ponía mal. Llegaba y una vez me tocó a mí, yo estaba dándole enseñanza a los niños, y llegó y empezó a caminar de la iglesia, bien mal, hermano. Entonces la gente decía, nosotros llegamos mucho después ahí a la comunidad donde vivíamos, la gente nos decía, los hermanos, que ellas estaban así porque ellas estaban bien, pero que ellas empezaban a ver la ouija. Sí, en esos aspectos hay que saber cuándo es una posesión demoníaca. Es un terreno bastante amplio. A ver. Sí, en el caso de él es muy diferente porque él es por cuestión de salud, no porque no quiera. No, es un caso
La hermana que está a un lado de usted tiene un familiar que también sufrió un accidente y estar delante de un equipo de audio le lastima, entonces no asiste a una iglesia quizás como debería ser, no porque no quiera, sino porque la mayoría de las congregaciones ocupamos un equipo de sonido y estar ahí implicaría que estaría sufriendo en sus oídos, a lo mejor tendría que ponerse muy atrás o algo, pero estamos hablando de ciertos casos puntuales que no podemos decir, bueno, generalizar, me explico, pero sí hay muchos casos como hablando de la esquizofrenia, que se han desatado por contactos puede ser con drogas, con lo que es el aspecto de juegos diabólicos y hay muchas cosas. Tendríamos que tomar bastante tiempo. Amén. Pero volviendo al punto, entonces el cristiano debe saber con qué está lidiando y cuál es su batalla ahora. Si es la carne, digo, si usted y yo hemos estado buscando el rostro de Dios, si hemos estado ayunando y orando, y aún así hay que hacer memoria si en algún momento le dimos algún lugar al enemigo. Hay cristianos que todavía leen los horóscopos, y eso es sí, que se tallan un huevo, que se ponen su hilito rojo a sus hijos. Eso le da derecho legal al diablo. Y discúlpeme que yo lo hable, pero tengo que ser honesto. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Y sí, no, y como dice la hermana, a veces la gente por su desesperación, o sea, no es justificación. Mire, a veces platicábamos el lunes con nuestros hermanos y decíamos, a veces la gente busca la fácil, porque la complicada es de rodillas. En Cancún yo conocí yo lo conocí, lo vi personalmente, a un varón que fue pastor. Lo vi en silla de ruedas, así, tullido, así. No se podía ni mover. Yo tenía como 15, 16 años. Él empezó a caer enfermo. Y fíjese, Dios estaba tratando con él porque él estaba abriendo puertas al enemigo. Y su mujer le convenció de visitar a una bruja. Y fue el hombre. Y la bruja le dijo, has cavado tu tumba. Porque desde que tú viniste aquí, dice, has negado en quien tú creías, dice. Y esa mujer le dice, tú no vas a sanar, dice. Porque al que yo le sirvo no te puede sanar. Porque ese es un asunto entre el que te llamó. Así le dijo la bruja. Y ese hombre estuvo varios meses porque estaba empeñado en que no, hasta que se quebró delante del Señor. Entonces, hay gente que cree en estas cosas, gente que a veces juega. Mire, yo sé que a veces van a decir, no es muy exagerado, pastor. Bueno, hay gente que cree en que no pases abajo de una escalera porque es de mala suerte.
Y ahí está el diablo. Ay, mira el hijito de Dios. Y ahí agarra, y ahí, de ahí se agarra. Sí, sí, no crea que el diablo es honesto. ¿Sí? En los horóscopos, ese tipo de cosas. Ahora lo que dice la hermana, a veces gente que averigua, voy a ir a ver que aquella persona que dicen que es buena leyendo las cartas y que no sé qué, y ahí va. Ajá, o de esas cosas. Amén. Bueno, sí. Ajá, dice la señora, hasta el año se va a ir de cerca de ti. Y yo por dentro, hermano, yo por dentro decía, el Señor te reprenda, demonio, el Señor te reprenda. Sí. Porque yo decía, ¿cómo es posible que me esté hablando eso, no? La señora y me dice, yo no soy de aquí, yo vine, espérate, Sammy, vine a visitar a mi hija, dice que vive aquí. Era una señora güera, gordita, con el pelo amarillo y todo. Dice, pero te voy a dar mi número, dice, te voy a dar mi número para que me llames cualquier cosa. Y yo, hermano, yo decía entre mí, pues yo no me puedo poner con ella, o sea, decirle directamente, ¿no? Pero sí, en mi mente sí reprendía yo, porque Sí. digo, el enemigo aprovecha el momento que uno está muy frágil Ujú. para ver si cae uno, ¿no? Así es. Porque me sentía yo demasiado triste, deprimida. Por Sí, la el, muerte de el mi diablo madre. sabía que estaba Sí. necesitando Y ahí. entonces, pues ella quería confundirme. Yo que me da un papelito y llegando a la casa que tiro el papelito, dije, yo no quiero saber nada de esta Amén. señora. Gloria al Sí, porque Señor. es que a veces, le digo, ocupa el lugar triste, ¿no? Para Así es. confundirnos. Y así como esos, hay muchas cosas que el enemigo puede ocupar para hacernos cargo, o que le demos ese derecho legal. ¿Me explico? Vamos a seguir avanzando. Dice, algunas señales, vamos a ver algunas señales de una opresión demoníaca en una persona. Dice, la persona se siente ¿qué? Seducida. Dice, los demonios persuaden ¿a qué? Para hacer lo malo. Todos hemos experimentado esto. Cuando la gente dice, ni me di cuenta a qué hora lo hice, ni vi el peligro. Esto nos muestra que fue ¿qué? Si usted se encontrara una cartera con dinero, inmediatamente va ¿a qué? ¿Qué le va a decir? Aleluya. ¿Le seduce? Se encuentra una cartera tirada. Bueno, si es una calle donde no hay nadie, pues. Pero si hay personas que tú sabes que es un lugar que puede ser de alguien ahí, ahí va a empezar el diablo va a seducir a hacer. No, de que se lo gaste otro, mejor. Es bendición, hasta bíblico se vuelve el diablo, ¿ah? Es bendición de Dios. Ahora imagínate que vas en el urbano y el que va sentado se para y se le cae su cartera. Y dice, ay, creo que es la respuesta. Dios sabía que le estaba yo pidiendo porque necesito pagar mi renta. Ya Dios envió la respuesta. ¿Qué debería de hacer ahí el cristiano? Darse a decirle ahí su cartera. Pero a veces cuando el cristiano está lejos de Dios, dice, ni cuenta me di. ¿A qué horas lo hice? No se dio cuenta que fue seducido a hacer lo malo. O cuando usted va en el urbano y le faltan 2 pesos y dice, súbete rápido y dale el dinero al urbanero para que no se dé cuenta. Total, otros lo hacen. ¿Por qué tú no lo harías si otros lo hacen? Y así podemos y decir muchas cosas.
¿verdad? Y esas cosas le empiezan a dar lugar al enemigo. Porque la Escritura dice que los ladrones no heredarán. No dice que los ladrones grandes o chiquitos, no. Dice, y si tú le estás robando 2 pesos al urbanero, ya eres, o ya soy un ladrón. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo señales de ¿qué? De una opresión demoníaca. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver. Número 2, la persona ha ayunado y ha orado sin obtener resultados. A menudo vemos creyentes que le dicen, he orado, he ayunado, ¿qué más? He clamado, pero hay algo que es más fuerte que yo, que me lleva a pecar. ¿Eso es qué? Y esa persona necesita ser libre en el nombre de Jesús. Dice que ha hecho de todo y aún así siente que no puede parar de hacer lo malo. Estamos hablando opresión, no posesión. Dijimos que la opresión es algo que te hostiga, te oprime, te está ahí como los de Electra, que pagues hasta que pagues. ¿Sí? No es lo mismo una opresión que una posesión. La posesión es algo que ya tomó control del individuo. La opresión es que va a estar ahí empujándote, forzándote, seduciéndote, oprimiéndote para hacer lo malo. ¿Sí? Ahí va a estar dándole y dándole. Amén. Número 3. La persona se siente ¿qué? Y acosada. Los demonios estudian sus movimientos y observan ¿qué? Cuando piensan que tiene todo bajo control, en un momento ¿qué? Viene el demonio y le prepara la trampa, le hostiga y le hace que la persona se siente torturada. Dice que los demonios estudian sus movimientos y observan sus debilidades. Dice que los demonios estudian y observan las debilidades de todos. Y cuando ve que usted está en un momento de fragilidad, de desánimo, ahí vienen, ¿sí? y le hostigan, ¿sí? Para hacerle tropezar. Entonces nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Mateo 18:34 dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, hay muchos creyentes hoy en día atormentados por demonios por la simple razón de que en su corazón hay falta de... Esas son señales de opresión demoníaca. ¿Sí? Es para examinar nuestra vida. Ahora vamos a ver formas de tortura. La tortura puede ser física. ¿Puede venir con qué? Tales como, ¿qué más? ¿Qué más? No significa que todas estas enfermedades sean ¿qué? Pero algunas veces son que han encontrado su puerta abierta en la falta de perdón. Hay enfermedades que vienen por falta de perdón, que no son realmente físicas, sino que son producto de un asunto del corazón. Amén. Pero también puede ser espiritual, dice, puede ser una acusación de culpabilidad porque cometió un pecado muy fuerte como un asesinato o un aborto. Si a una persona le ocurre esto, no es otra cosa que un espíritu de culpabilidad continuo en su mente. Entonces, así es como torturan los demonios. Número 4, la persona desarrolla un deseo compulsivo. Ninguna palabra es más clara para describir la actividad demoníaca en una persona que la palabra compulsivo. Esto que significa que no puede parar. Por lo general, detrás de un deseo compulsivo se encuentra ¿qué? Un demonio obrando. Usualmente las personas dicen, tengo un deseo compulsivo ¿de qué? De fumar, de tomar alcohol, drogas, de tener sexo todo el tiempo, de comer, de robar. Hay muchas personas que dicen, yo trato de dejar esto, pero hay algo que me empuja a hacerlo y no puedo parar. Estas son señales de que está operando una influencia
demoníaca. ¿Sí? Que está operando una influencia que todavía no ha tomado control de él o de ella, pero sí está influenciando sobre su vida. ¿Sí? Deseos compulsivos, a fumar, a beber, al sexo, a todo eso. Amén. Dice, es ahí, hay una obra demoníaca. Número 5, la persona se siente esclavizada. Vamos a tomar un ejemplo acerca de sexo. Supongamos que usted comete un pecado sexual y se arrepiente de verdad con todo su corazón. Usted sabe que Dios, ¿qué hizo? Le perdonó y le justificó, pero después de todo usted todavía siente deseos intensos de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una influencia demoníaca. Asimismo, en otras áreas, los demonios causan adicciones de todo tipo. Esa persona tiene que confesar lo que le sucede a un siervo de Dios y estar continuamente bajo supervisión espiritual para gozar de una vida plena y victoriosa en Cristo. ¿Sí? Tiene que buscar ayuda. ¿Sí? Tiene que reprender eso de su vida porque hay una influencia demoníaca. Dice, esta persona tiene que confesar lo que sucede a un siervo de Dios. Amén. En este caso, mis amados hermanos y hermanas, como cada uno tiene batallas diferentes, es importante que los varones acudan con el pastor y que las mujeres acudan con la pastora. ¿Me explico? Yo agradezco la confianza que me tienen las hermanas, pero lo correcto es que en estos asuntos que tienen que ver con mujeres sea con la pastora. Y de la misma manera, lo que tiene que ver con los varones tiene que ser con el pastor. Porque luego se presentan artimañas del diablo. Imagínense que viene un hermano a confesarle a la pastora, mire pastora que se me antojan todas las mujeres. Mi mujer no me es suficiente. Gloria a Dios por la vida de nuestra pastora, amén, qué fuerte, pero imagínense que no, y que tuviera ella una situación similar, ¿qué cree que va a pasar? Que si los dos tienen el mismo problema. ¿Usted ha escuchado de que pastores se han metido con mujeres de la iglesia o viceversa? Por esa misma razón. Porque los asuntos de los hombres se tratan con el varón, con el pastor. Y los asuntos de la mujer se tratan con la pastora. ¿Me explico? Porque hay mucha más confianza. Amén. Yo soy un hombre que respeto y que le doy gracias a Dios por la confianza que me tienen. Pero cuando es una hermana, le digo a mi esposa, trátalo tú. Y no deseo que se sientan mal. Pero es que eso es lo más correcto. ¿Me explico? Amén. Uh-huh. Amén. Amén. Y procuramos nosotros. Que no es creyente. Sí, es normal. Así es. Así es. Yo sé que, por ejemplo, a un varón puedo ir a visitarlo solo. Por ejemplo, el hermano Chevo. No porque tenga tienda y que yo llego y me invita a refrescos y sabritas. No, por eso lo visito. No por eso. Pero como es varón, yo tengo la libertad de platicar, ¿me entiende? Así mi esposa se organiza y va y visita a una hermana, porque pero se vería extraño que yo vaya a visitar a una hermana que su esposo está trabajando y yo vaya a visitarla. ¿Me explico? O en caso la pastora vaya a ver a un hermano que no está su esposa, o sea, no sería correcto. Aunque digamos, pues que no hicimos nada malo, sí, pero hay que preservar el testimonio y no darle lugar al diablo.
Sí, de un ojo. Amén. Sí, ya miras. Sí, y es la verdad. Amén. Por eso es bien importante saber de estos asuntos. Amén. Entonces, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Amén. Número 6. La persona siente ataques físicos. Los demonios causan ciertos ataques físicos como por ejemplo, ¿qué? Hay un demonio que causa que la gente siempre esté. Ay, Señor. ¿Tanto qué? Mire, se está levantando, está cansado. Tanto al levantarse como al siempre está. No puede leer la Biblia ni orar. ¿Por qué? Otro ataque físico de los demonios son los problemas no naturales para dormir. Hay personas que van a orar y a leer la Biblia, pero ¿qué hacen? Sin embargo, y no les sucede lo mismo. Hay personas que duermen hasta 12 y 16 horas y usan el sueño como un escape a sus problemas. Esto es causado por un espíritu de depresión. No se quieren encontrar con la realidad. Dice que hay un demonio que hace que la gente se sienta y solamente cuando van a buscar a Dios. Para otro tiempo quieren orar y 5 minutos. Pero luego están en su casa a 2, 3 de la mañana y como tecolotes los ojos. Romanos capítulo 11, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dios le dio un espíritu, ¿qué? ¿Alguien puede decirme qué es estupor? Nos está buscando la pastora, ¿qué es estupor? Tiene que ver con el cansancio, el estupor, la fatiga emocional, física. Es un espíritu. Mire, cuando alguien, si usted dice, ¿por qué cada que vengo a la iglesia, por qué cada vez que voy a orar, me entra un sueño? Usted tiene que reprender ese espíritu. Lo tiene que reprender en el nombre de Jesús. Porque, créame, no pasa para otros asuntos, pero cuando uno va a buscar a Dios, cuando uno va a orar, cuando uno está, vienes a la iglesia, vas a la oración y empiezas, y bonito te duermes, bonito, sí, es que estoy cansado. No, hay un espíritu que te está influyendo, te está oprimiendo, ¿sí? Ya mañana oro, estoy muy cansado. No, pero se va uno a la fiesta, se va uno a los 15 años, se va uno a la feria, se va uno a ver una película en Netflix, se va uno al río. Y ahí no hay cansancio. Pero 5 minutos de rodillas. Porque ese espíritu está, ¿sí?, influyéndote. Y te dice, duéreme. Sí. Alarur. Amén. Ahora va a leer la pastora. Ponga atención. Dice, estupor es la falta de función cognitiva, crítica y nivel de conciencia en el que un paciente está casi en su totalidad sin responder y solo responde a estímulos tales como el dolor. Una persona cuando está bajo está ahí y de pronto se empieza a quedar dormido y empieza a escuchar allá a lo lejos que alguien habla y de qué hablan en la iglesia, quién sabe. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Por qué? Porque todo su ser está bajo esa opresión, bajo ese espíritu de sueño. ¿Me explico? Entonces, si usted no se ha desvelado, sin nada de eso, y aún así se duerme solo cuando está orando, leyendo y en la iglesia, usted tiene que reprender ese demonio de su vida. ¿Me explico?
porque si no, ahí va a estar y usted no va a disfrutar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay gente que sí tiene la costumbre de dormir a buena hora. No se pueden desvelar porque ya físicamente se acuestan temprano, 9, 10 de la noche. Eso es entendible. Pero hay personas que no, que nada más cuando están buscando a Dios o cuando quieren orar. Amén. Entonces se quedan bien dormidos. Entonces tenemos que reprender. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de su palabra, pero si estamos dormidos, no vamos a recibir. ¿Y qué cree que quiere el diablo? Que usted no reciba de Dios. ¿Me explico? Sí, yo sé que hay días en que está pesado el sol y que todo, y es natural. Pero ya no es natural cuando siempre te pasa lo mismo. Amén. Entonces dice que buscan atacar. Sigamos adelante. Áreas que son afectadas por los demonios. Léalo, por favor. Y es allí donde Dios necesita liberarnos ¿de qué? Las áreas afectadas son las emociones. Dice, los espíritus vienen y hacen daño en el área de las emociones, tales como rechazo, ira. El cuerpo. Hay espíritus que habitan en ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo los espíritus sexuales que se alojan en el abdomen, en los ojos y en la espalda. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. La lengua. Los malos pensamientos salen del corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay personas que viven hablando negativamente, con su lengua critican, murmuran y todo el tiempo se están quejando. Dios nos exhorta a que usemos un lenguaje de alabanza y que con nuestra boca siempre confesemos su palabra. El apetito. Hay ciertos espíritus que afectan el área del apetito. Estos son las personas que comen demasiado o que pierden el apetito con mucha facilidad. Un ejemplo de esto es la anorexia, que está de moda en muchos niveles de nuestra sociedad y muchas personas han muerto por esta causa. El sexo. Los espíritus de lascivia, adulterio, homosexualismo y fornicación buscan tener control sobre la vida de muchas personas. Tenemos que recordar que ellos no viven solos, siempre trabajan en cadena y detrás de uno vienen otros. Amén. Por eso necesitamos nosotros identificar si nuestra batalla es con nuestra carne o contra los demonios. Amén. Porque una vez que identifiquemos cuál es nuestro enemigo, vamos a poder vencerlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como vemos, para cada obra de la carne hay un demonio. ¿Sí? ¿Cuál será una obra de la carne? Una obra de la carne, el enojo. El enojo. Entonces tenemos aquí a un cristiano que tiene su deseo, vamos a suponer que es muy enojón. Ese tiene, no te rías Fernanda de mi dibujo. Pero tiene aquí también a un demonio no solamente va a lidiar con algo que está dentro de él, sino también tiene que lidiar con alguien que puede influir sobre él. O sea que los demonios aprovechan
Sí, porque usted puede tener esos problemas de enojo, por así. Pero alguien va, supongamos que pasa y de pronto empiezas a pensar, bueno, ¿y por qué se me quedó viendo esa persona así? ¿Le debo algo? Usted no estaba pensando en eso, pero de pronto empieza a pensar. ¿Por qué? Porque hay un demonio de enojo que le va a influir en su ser y va a querer despertar el enojo que sabe que usted tiene. Entonces usted dice, yo ya no sé qué hacer, no sé por qué me enojo tanto y he ido a consejería y he orado. Sí, pero es que no has identificado que esa es una influencia demoníaca y que lo tienes que reprender. No sé si me explico. ¿Sí? Por eso la Escritura dice, ceñidos de toda la armadura de Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque imagínense, hay un espíritu de enojo, hay un espíritu a lo mejor alguien es, ¿cómo es una persona violenta? ¿Cómo actúa una persona violenta? No piensa, por todo se enoja, actúa impulsivamente, todo tira, todo zorraja. Pero hay un espíritu que va a estar influenciando para que él se vuelva o ella se vuelva. Pastor, y es ahí la parte cuando dice de la palabra, ¿no? Luego decimos, ¿y por qué lo dice? No sabíamos. Que hay, sí, que hay una influencia. Entonces yo tengo de someter mi carne, pero también saber que tengo que reprender porque hay espíritus que van a tratar de influir sobre mi vida. No sé si me explico. ¿Sí? Y ese espíritu de violencia va a querer despertar. No te dejes, contéstale igual. Tú también tienes dos manos. Sí, es verdad que la Biblia dice que pongas una mejilla, pero luego pides perdón, suéltale uno. Así es. Están influenciados por espíritus de muerte. Porque el suicidio es un espíritu de muerte. Que le susurras, quítate la vida. Tu familia es mejor sin ti. Mira, tus problemas se van a acabar así. Y lo llevaron a terapia, y lo llevaron y lo medicaron, pero su problema no era emocional ni físico, había una influencia. Y si no se sabe combatir esa influencia, no va a haber victoria. El demonio va a cumplir su objetivo. Por eso el profeta Oseas, creo que eso fue Oseas 6, versículo 10 o algo así, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que identificar con qué estamos lidiando. La carne o los demonios, con qué está lidiando nuestra familia. Hablarle a nuestros hijos, a nuestros familiares. Porque si no van a estar fracasando. Amén. Bien, con esto concluimos la lección número 8. Era la 8, yo lo mandé hasta la 9. La 9 es el origen de los demonios. Vamos a ver dónde se originaron los demonios.